Buenos días cabrones, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como siempre, aquí Sebastián Córdoba reflexionando sobre todo en general, como siempre siguiendo las rutinas de crecimiento personal. Nunca falta este video porque es necesario, o sea, tengo que compartirlo, tengo que hablar con ustedes, quiero llegar a ustedes y es por eso que no fallo. Todos los días van a encontrar un nuevo video mío, un nuevo video reflexionando y hablando sobre todo en general lo que considere que tengo que comunicarles. Y claro está, hoy después de la lectura en mente tenemos mucha prisa, siempre tenemos mucha prisa. Siempre hay objetivos, siempre tenemos algo que lograr y esos objetivos tenemos prisa por alcanzarlos, siempre tenemos un afán constante cuando no entendemos que el momento presente es lo más valioso que hay, es a lo que más atención deberíamos prestarle, pero cuando tenemos prisa viene la depresión, es cuando te sientes mal, porque no tienes eso que quieres conseguir. Debes dejar de tener prisa, debes dejar de estar pensando en si mañana voy a alcanzar ese objetivo, estar revisando tanto si hemos avanzado o no. No se trata de eso, se trata del proceso que estamos llevando día a día para alcanzar esos objetivos. No tenemos que estar pensando en el resultado, debemos pensar en el paso a paso, constante. Todo se trata de constancia, eso es lo que no solemos entender. Siempre vivimos con prisa, siempre persiguiendo el resultado y no entendemos que simplemente el resultado es la suma de cada paso, es la apilación de todo esfuerzo que colocamos cada día. Tú cumple con hacer lo que tienes que hacer cada día y el resultado vendrá a ti. Y en todo caso, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, algo que leí hoy en el libro que estaba leyendo, Meditaciones de Marco Aurelio, que había mencionado antes, y es que sea como sea, incluso si llegamos a ese resultado, después va a haber un cambio y después va a haber otro cambio y siempre va a haber un cambio. Las cosas no son para siempre, o sea, inclusive si alcanzas el objetivo, va a llegar un momento que no se sabe cuándo, pero va a llegar un momento en el que vuelve a haber un cambio, puede ser o para mal o para más bien, o no se sabe, ¿sí? Es más, nosotros definimos algo como mal y como bien. En realidad no hay nada malo ni nada bueno. Es simplemente la perspectiva que tenemos de eso. Por eso consideramos mal o bien. Pero es el orden natural. Es como, les coloco un ejemplo que cito de ese mismo libro. Cuando el huevo, digamos, lo pone la gallina, eso es un momento, luego el huevo se vuelve un pollo, luego el pollo se vuelve una gallina, luego la gallina se puede convertir en alimento, luego de convertirse en alimento se puede convertir en energía para el ser que lo consumió, luego esa energía se transforma en trabajo, luego ese trabajo se transforma en una meta y luego esa meta tiene fin. Entonces siempre hay un proceso, siempre hay una transformación. Luego de ese fin viene esa meta que conseguiste, se puede convertir en inspiración. Esa inspiración se puede convertir nuevamente en un trabajo y así sucesivamente. O sea, siempre estamos
en un proceso de cambio constante. Ni nada es eterno, ni nada es siempre fijo. Simplemente es energía. La energía no se puede destruir, simplemente se va transformando con el tiempo. Y tenemos que valorar cada momento de esa energía. Tenemos que apreciarlo, tenemos que sentir y experimentarla, no querer irnos al siguiente paso, porque siempre tenemos prisa por el siguiente paso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienes prisa? Porque simplemente no puedes disfrutar el paso que estás cursando en este momento, lo que estás haciendo. ¿Por qué no puedes simplemente vivirlo plenamente y hacer que valga la pena? Es como, le pongo el ejemplo de cuando yo inicié dejando las drogas. Recuerden que yo consumía marihuana, duré 10 años en este vicio, y fue un proceso de transformación. O sea, primero tuve que conocerla, tuve que conocer la marihuana, tuve que experimentarlo, tuve que hacerlo por mucho tiempo, tuve que disfrutarlo, tuve que vivirlo tal como es. Tuve que darme cuenta que no era lo que quería, tuve que deprimirme, tuve que irme a la quiebra, tuve que pasar por todo ese proceso. Luego de pasar por ese proceso empecé a pensar en dejarla porque quería mejorar mi vida, porque quería cambiar. Luego empecé madrugando, luego propuse una meta, luego lo dejé de golpe, luego sufrí, luego viene la paz, luego me sentí mejor y ahora estoy aquí. O sea, pero todo en general fue un proceso. ¿Cómo llegué al aprendizaje? A través del proceso. Tuve que cometer los errores, tuve que pasar por ahí. No tenía prisa en ese momento. Más bien tenía prisa cuando quería dejarlo. Pero era un proceso, o sea, no podía pretender cambiar las cosas de un momento a otro. Entonces la conclusión de todo en sí es que tenemos que vivir ese proceso. Tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar y aceptarlo. Esa es la frecuencia en la que deberíamos estar constantemente, una frecuencia de aceptación por el presente, por lo que está pasando en este momento. Y no estar en estado de deseo, que es una frecuencia muy baja. Si ponen en una tabla de frecuencia, es una frecuencia en la que vibramos muy bajo cuando estamos en constante deseo, siempre queriendo algo más, siempre queriendo este resultado. ¿Para qué? A la final el resultado listo, se puede percibir, se puede disfrutar, pero una vez tienes el resultado ya se vuelve algo normal y vas a querer algo más. Y siempre, siempre, constantemente, el ser humano está programado para querer algo más. Y listo, está bien querer ese algo más, porque nos hace trabajar por eso. Es la manera en cómo utilizamos ese deseo. O sea, tienes esa perspectiva, quieres alcanzar eso, pero no vives pensando en eso y tampoco te deprimes por no estar en ese punto donde quieres estar. Es simple, cabrones, es simple. Entonces, hay que vivirlo día a día. Y personalmente acepto que muchas veces, no solamente yo, todo el mundo, todos pasamos por eso. Pasamos por el estado de deseo. Más cuando queremos algo en particular, siempre tenemos ese estado de deseo y lo vivimos constantemente. Pero es nuestro trabajo darnos cuenta de que no tenemos por qué estar en ese estado de deseo, sino modificar ese estado de deseo y pasar a la aceptación del momento y empezar a vivir el presente, porque siempre el hecho de
tú estar deseando algo es querer un futuro o querer un pasado si ya lo tuviste. Si deseas algo que tuviste en el pasado y lo quieres tener en el presente, eso también te va a causar sufrimiento, porque no estás aceptando tu presente y lo nuevo que hay. Empieza a analizar todo lo bueno que hay en el presente y simplemente vívelo, aprovéchalo. De eso se trata la vida. Todos los días agradecer por todo lo que frecuentamos, por todo lo que vivimos, las cosas buenas que están pasando en este momento, lo que te gusta de este momento. Es un aprecio genuino lo que tienes que tener en mente, no es nada más. Valorar cada cosa que está a tu alrededor, vivirla, experimentarla, porque eso se trata la vida, experimentar. Experimentamos y accionamos, experimentamos y accionamos, siempre en dirección a la frecuencia que queremos estar. Experimentamos y accionamos. Si pasan cosas que no te gustan, lo experimentas, lo aceptas. Experimentas, lo aceptas, piensas qué me enseña esto, qué puedo aprender de esa situación. Si es una situación que no te gusta, ahora si es una situación que te gusta, valorar esa situación. Oh, me está pasando esto, está de puta madre, me encanta, es brutal, lo disfruto. ¿Sí? No estar pensando, estás en una situación perfecta y estás pensando en otra huevonada, no. Te centras en lo que estás disfrutando, en lo que estás viviendo y valoras ese momento y lo vives plenamente para que quede como una experiencia gratificante para tu vida. No pienses en el futuro, no pienses en el pasado, solo recurre a él cuando sea necesario, cuando utilízalo como una herramienta. Cuando tengo que recurrir al pasado, ejemplo, no sé, necesito recordar algo que aprendí, necesito recordar una experiencia para elevar mi frecuencia, o recurro al futuro cuando necesito también elevar mi frecuencia, pensar en las cosas que visualizo y que sé que ya tengo, que sé que ya son un hecho, porque es así como se atrae. Entonces siempre utilizar el pasado o el futuro en caso de que necesite elevar mi frecuencia, nunca para bajarla. Si estás utilizándolo para ir en caída, para bajar tu frecuencia, lo estás haciendo mal. Entonces eso era lo que les quería compartir hoy. Es un placer siempre pensar en estas cosas y hacer que ustedes también lo hagan y que nos examinemos. O sea, día a día tenemos que ponernos en un autoanálisis con lupa y ver qué carajos está pasando con nosotros, cuáles son nuestros sentimientos, cuál es nuestra frecuencia, cuáles son nuestros actos y cuáles son nuestros pensamientos, que a su vez están llevando a acciones que están determinando nuestra vida. Es eso lo que tenemos que pensar constantemente para día a día mejorarnos y ser nuestra mejor versión. Un abrazo, máquinas, que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo video.